Seguimos haciendo País ADN en este martes 26 de marzo y vamos a conversar de un tema muy interesante. Mañana se celebra en Chile un seminario, Comunicación con Igualdad, que lo arma ONU Mujeres con la AMMPE, que me cuesta siempre pronunciarlo, la AMPE, que es en el fondo la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras. Estamos justamente con Alia Simone, presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas, que de alguna manera ponen siempre estos temas a la palestra y ustedes están como dándonos algunos tips de por dónde va estas decisiones de igualdad en nuestra profesión, pero también en lo que significan los distintos lugares donde la mujer se está desarrollando. ¿Cómo estás, Elia? Bienvenida. Estoy muy bien, gracias. Aquí contenta de tener este espacio para poder hablar de nuestro seminario que hemos realizado, como tú dijiste, con ONU Mujeres y que va a ser el marco para lanzar nuestro próximo congreso. Elia, partamos por lo básico. ¿Qué vamos a poner nosotros en el seminario? ¿Cómo está el rol de la mujer chilena, de las periodistas chilenas en la realidad de hoy? Mira, yo creo que hemos avanzado, siempre hay que partir de que se ha ido avanzando en lo que es igualdad y en lo que son los derechos de las mujeres y entre ellos los derechos de las profesionales, las mujeres periodistas, ¿cierto? Y las escritoras, porque esta organización mundial engloba también a escritoras. Pero yo creo que hay que tener cuidado. Yo vengo llegando de Perú, de un encuentro nacional de mujeres periodistas de Perú con participación de delegaciones de Ecuador y Bolivia. Y fíjate que la realidad es preocupante. Yo creo que nuestras democracias están más febles de lo que pensamos. Vemos presidentes de la República que están usando las redes sociales para atacar a periodistas. Vemos como las nuevas tecnologías, si bien tienen su lado positivo, y no hay que temer al lado positivo de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, yo creo que la inteligencia artificial se ha demonizado un poco. Yo creo que ahí está la ética del profesional que usa las nuevas herramientas para darle un buen curso. Pero también las nuevas tecnologías nos han llevado a tener nuevas formas de agresión contra las mujeres. Y hoy por hoy, el acoso, el ciberacoso o el ciberbullying hacia las periodistas mujeres y escritoras es brutal. Entonces yo creo que en varios aspectos hemos avanzado, pero hay otros aspectos y otros campos que se nos están abriendo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿A qué te refieres con el ciberbullying para las mujeres periodistas específicamente? ¿Que por el hecho de ser mujer simplemente, sin haber leído, sin haber nada, vienen los ataques? Mira, lo que digo es que por lo menos las denuncias que nos han llegado a la asociación, no solo de Chile, hemos tenido casos en Chile, sino en Colombia, en Argentina, Uruguay y también Perú, porque en este seminario se expuso, es que las mujeres que están en este ámbito e informan, investigan, o sea, que se transforman de alguna forma en un líder de opinión, porque están confrontando los poderes establecidos, a grupos de intereses, e incluso a veces por casos bastante triviales, entre comillas, que pueden ser, no sé, hechos policiales, que de pronto una periodista informa algo. Acá ha pasado un caso con una periodista chilena, que después la familia, casi como jauría de alguna forma en redes sociales, a veces con mucho anonimato, con personas creadas que no existen, ¿no? Empiezan a atacar ferozmente a estas periodistas, insultándolas, amedrentándolas, a tal punto que muchas de ellas han decidido cerrar sus propias redes sociales porque es tan feroz el ataque. Y nunca hay que olvidarse que normalmente la mujer, no es que el hombre no esté solo, pero normalmente la mujer también tiene mucho más cuidado por su familia. O sea, que una mujer sea tratada de por las redes sociales, de infeliz, de agresiva, duele mucho a la familia, y muchas veces las mujeres empezamos a velar, oye, mis hijos, yo no quiero que mis hijos vean esto, yo no quiero que mis hijos lean esto, ¿cierto? No quiero que mi mamá sepa lo que me está pasando. Y eso es más feroz para la mujer. Yo no sé cómo lo vivirán los hombres, pero creo que para nosotros que tenemos quizás este sentido de resguardo, yo creo que viene un poco por nuestra naturaleza quizás maternal, ¿cierto? De proteger a los nuestros, también nos afecta en doble manera. Sí, no hay nadie más insultado que el periodista deportivo, te lo quiero sí, bueno, además. Sí. Pero en Chile hay una vasta... Si podemos hablar de igualdad en términos de la condición laboral, yo diría que las mujeres en Chile, a nivel periodístico, han marcado escuelas desde hace muchísimo tiempo. Sí, o sea, mira, en ese sentido yo por eso digo, no podemos desconocer lo que se ha avanzado y lo que se ha hecho. Yo creo que en la mayoría de las redacciones de los medios tradicionales y también en buena parte de los nuevos medios digitales, la presencia de la mujer es casi igualitaria.
casi igualitario. Yo creo que no hay redacción donde haya un gran número de mujeres. Lo que sí tenemos un gran déficit al nivel de las jerarquías. Sí. Quienes hoy deciden cuál es la pauta noticiosa de los medios de comunicación, los temas, normalmente son hombres. Y también estamos hablando de hombres de cierta edad, donde tenemos, como parte de mi generación, ¿cierto?, periodistas que hemos sido formados no en la perspectiva de género. A nosotros nos dieron otra formación. Entonces hoy día cómo se deben tratar las informaciones, cómo se deben presentar, es bastante más delicado y bastante más necesario para avanzar en igualdad. Sí, claro, uno dice, bueno, tenemos misma cantidad de periodistas, reporteras, por ejemplo, pero no tenemos la misma cantidad de periodistas en las tomas de decisiones importantes o influyendo en la pauta editorial, con una mirada desde la perspectiva de género, o con una mirada de mujer, o con una mirada migratoria, o con una mirada de diversidad sexual. O sea, hoy día las pautas debieran ser absolutamente diversas, ¿no?, para poder enfrentar las nuevas realidades. Sí, mira, por ejemplo, yo viajé ahora a Perú con una directora de medio del diario La Tribuna de Los Ángeles, y le preguntaba cuántas periodistas son directoras de medios, medios de escrito, medios que sean de alguna envergadura, ¿cierto?, que no solo sean estos medios más chicos, que son digitales, autogestionados. Porque, claro, autogestionados, radio, medios digitales en regiones hay hartos, ¿cierto? Pueden ser, yo puedo crear un medio, pero algún medio que tenga cierta envergadura. Y sacamos la cuenta, no hay más de 5 mujeres como directoras, ¿cierto? Vamos a ver cuántas jefas de redacción o de crónica hay, también habría que verlo. Yo revisé unas estadísticas de la Unión Europea, claro, es un informe que ya tiene unos 2 años, decía lo siguiente, que son cosas a considerar, porque estamos hablando de la Unión Europea, naciones bastante más desarrolladas que las nuestras. 2 datos. Uno, que las mujeres como sujeto y fuentes solo representan el 9% de las noticias y las informaciones que generan los medios de la Unión Europea. Solo el 9%, sobre todo en cuanto a ser consultadas, por ejemplo, como fuente experta. Y respecto de quién toma las decisiones, en estos ámbitos de editores, directores, 2/3 son hombres. Sí. Entonces yo creo que ahí hay una brecha, hay harto por cual tenemos que trabajar y avanzar. Además hay una cosa que es bien interesante analizar, no sé si lo abordan en el seminario, estamos hablando con Elia Simone, ella es presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, porque hay un seminario mañana. ¿El seminario es abierto al público? Sí, es abierto. Es importante decirlo, a las 9:30 parten en el Teatro Camilo Enrique, Amunátegui 31, se llama Comunicación con Igualdad. Viene además una tremenda expositora a nivel internacional, que vamos a poder contar con su visión sobre estos temas. Yo creo que además va a haber, ella se llama Nidia Pasantés, ¿no? Sí. Que es la jefa de ONU Mujeres de Bolivia. Entonces va a estar súper interesante, hay 2 panelistas, está Paula Escobar, está Carolina Muñoz, son tremendas periodistas las 2 que van a estar ahí conversando y después comentando lo que diga esta miembro de la ONU Mujeres, ¿no? Entonces yo pienso de repente como en estas temáticas de igualdad, ¿cuánto influye que las temáticas hoy día que se abordan en los medios de comunicación tampoco tengan esta perspectiva, al no estar mujeres tomando las decisiones, y cómo mejoraría la pauta, ¿no?, de alguna manera, si es que tuviéramos una visión más diversa? Es obvio lo que dices tú, en el sentido que si no está la mirada, a mí no me gusta mucho el término femenino, pero bueno, ese es un calificativo, ¿cierto?, para poder usarlo como sinónimo de mujer. Si no está nuestra mirada de la realidad, nuestra mirada de lo que realmente estamos viviendo, estamos hablando que somos el 50-51% de la población, que normalmente hemos sido segregados, ¿cierto?, no considerados. Si no está ese 51%, todo conocimiento, toda perspectiva, toda información va a estar sesgada, esa parte sesgada desde el inicio. Entonces yo creo que trabajar para que nuestras pautas tengan esta perspectiva de género, incluso se ha acuñado un concepto que es periodismo, ¿cierto?, de género, que debe pasar un poco por lo que hablamos antes, de poner ciertas temáticas que están ausentes, por ejemplo, feminizar la pobreza. Eso es muy importante. Otra estadística a nivel mundial, se dice que hay 1.200 millones de personas que viven con menos de $1 al día. Y el 80% de esas personas son mujeres en el mundo. Entonces, ¿cómo no hablar de cómo la mujer está de alguna forma siendo sinónimo en nuestras sociedades de pobreza?
con situaciones extremas. Y a veces no tendremos que irnos a los casos extremos, así, de la gente que vive casi a la orilla de un río. O sea, muchas mujeres profesionales, jefas de hogar, estamos viviendo lo que es la pobreza, quizás encubierta en nuestros países, pero es una pobreza al fin, que significa un tremendo desgaste, que hipoteca el futuro de nuestros hijos, de nuestras familias. Entonces yo creo que comunicar con perspectiva de género, informar con perspectiva de género es muy importante. Elia, y ya sacando el tema de género de la discusión, ¿cómo ve el periodismo chileno hoy? Mira, el periodismo chileno yo creo que ha sido, quizás se notó más a propósito, ¿cierto?, del estallido social y de lo que fue la crisis de la pandemia, que la gente comenzó a tener, no sé si mayor conciencia, pero a mostrarse muy crítica de cómo estamos informando. Y yo creo que nos tenemos que hacer cargo de que parte de esas críticas tienen razón. O sea, de pronto estamos con... no quiero ofender a nadie, pero de repente matinales, ¿cierto?, que alargan ciertas informaciones y que nos muestran a periodistas que no están bien preparados en un lugar, periodistas inoportunos haciendo preguntas que no vienen al caso en momentos. Yo creo que también informaciones no rigurosas, cuando hablamos que tenemos como exigencia hoy día que las redes sociales nos están imponiendo la inmediatez, ¿cierto?, y que tenemos que reaccionar. Entonces muchos medios hemos caído en esta, yo creo que es una trampa, en la trampa de que nosotros también tenemos que ir a la par de esa persona que pasó y vio un choque, subió una información, y como es que los medios al tiro tenemos que decir dónde y cuándo fue, y no nos estamos tomando el tiempo para, tenemos que chequear, ¿cierto? Sabemos que hoy día hay informaciones que se crean, hay rostros que se cambian, hay acusaciones que se usan usan las redes sociales para difundirse. Entonces, nosotros periodistas tenemos una responsabilidad tremenda. Yo prefiero demorarme en subir algo a mi página web o en demorarme y tomar la decisión a veces de no reproducir ciertos videos que andan públicos por todas partes, porque hay consideraciones éticas. Y yo creo que de pronto acá hemos caído un poco en este juego de la inmediatez, en no chequear, y que hoy día más que nunca necesitamos un periodismo más riguroso para que la gente que nos dejó de ver, nos dejó de seguir y de leer, digan, oye, acá hay algo que está serio. Cuando yo quiero informarme, saber si algo realmente está pasando, me voy a una fuente que me da confianza. Sí, yo me quedé pensando con lo que tú decías, Elia, que también hay un problema del periodismo en este minuto de buscar fuentes mujeres. A mí me tocó conducir un programa que se llama Poderosas en Base Pública, donde el objetivo era que para los temas de la pauta de la actualidad siempre hubiese una mujer. Y cuando uno va a la agenda de los medios, no encuentra mujeres, por ejemplo, para temas económicos. Y cuando te empiezas a buscar un poquitito más, sí hay, y muy preparadas. Ahí tenemos como que estamos al debe en que también nuestras entrevistadas sean expertas y no necesariamente expertos. Sí, yo creo que ahí es un ejercicio muy simple, pero con lo cual cambiaríamos muchísimo todas nuestras pautas y las perspectivas. Hay que trabajarlo, hay que buscarlas, porque también se dice que nosotras las mujeres tenemos el síndrome del impostor, que aunque estemos muy preparadas, si nos piden que que nos dar una entrevista, tememos darla, porque... Elia, danos un segundo. Es que en este minuto está el secretario de la Corte Suprema justamente hablando por el tema de las influencias del caso Hermosilla. Está Daniela Forero Ortiz. Vamos a conectar con ella y seguimos conversando. Daniela. Sí, justamente pasemos a escuchar entonces las palabras del secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, respecto a esta situación develada por CIPER sobre la influencia del abogado Luis Hermosilla, investigado por supuestas coimas del Servicio de Impuestos Internos. Pasemos a escuchar parte de sus palabras. Nombramientos judiciales y modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial y ha instado por cambios en el sistema en los procesos constituyentes recientes, particularmente en lo que se refiere a separar la función jurisdiccional del gobierno judicial conforme a los acuerdos adoptados en diferentes jornadas de trabajo. Cuarto, por último, el Poder Judicial continuará ejerciendo sus facultades disciplinarias para corregir prácticas o conductas que infrinjan la normativa vigente, con el objeto de preservar su independencia y correcta administración de justicia. Hasta aquí la declaración. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos parte entonces de las palabras del secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, quien hace alusión a todo esto relacionado de esta situación develada
sobre la presunta influencia del abogado Luis Hermosilla en el nombramiento de los ministros del máximo tribunal, Jean-Pierre Matus del máximo tribunal, como decíamos, y también de Antonio Ulloa de la Corte de Apelaciones de Santiago en sus respectivos cargos. Acá, que es lo que mencionaban, de que finalmente se determinó de que no iban a asistir a esta invitación que hacen desde el Congreso Nacional. Recordemos que ellos tampoco tienen la obligación de ir, y también dejan bien en claro de que acá estamos frente a eventuales distintas, nada relacionado con un delito. Lo que menciona entonces acá el vocero de la Corte Suprema, Jorge Sáez, en el Palacio de los Tribunales de Justicia. Muchas gracias, Daniela, muy oportuno tu información. Hay que decir que esto principalmente significa que no van a ir al Congreso. O sea, estamos diciendo que ellos no dicen que no tendrían por qué estar yendo al Congreso. Bueno, este es un tema que hemos estado conversando claramente aquí, Elia. Nosotros habíamos anunciado esta pregunta que te decía yo de cómo procurar o cómo lograr que las mujeres estén también como fuentes consultadas, no necesariamente las periodistas, sino que también la igualdad de la comunicación tiene que ver con que haya más voces de mujeres expertas, ¿no? Sí, yo te estaba diciendo que a veces atenta contra eso, porque hay varios periodistas que, me incluyo yo, por ejemplo, yo tengo en el diario donde trabajo en Punta Arenas un suplemento Ciencias, y cuando yo quiero consultar a una investigadora, normalmente la respuesta inicial es, pucha, sería mejor ¿por qué no hablas con Juanito? Que puede ser su coautor, su coinvestigador, no necesariamente su jefe del equipo investigador. A veces ellas son las jefas, pero dudan mucho, se resguardan mucho. Entonces, normalmente terminamos derivando a un investigador hombre. Lo mismo pasas tú, como decías, no sé, en el ámbito económico y ciertos ámbitos donde se cree que no hay fuentes femeninas, pero la verdad es que sí las hay. Entonces yo creo que dentro de nuestros medios de comunicación, de nuestras pautas, un ejercicio muy primario y básico, con lo cual ayudaríamos mucho, es efectivamente decir, a ver, mira, 1 y 1. Tratemos que para cada tema haya una fuente hombre y una fuente mujer. Y vamos de a poco. Exacto. Y ahí vamos a ir incorporando, y eso va a generar una especie de cadena, porque de repente, por ejemplo, ya una científica que quizás no quiso hablar la primera vez, pero habla la segunda vez, y la leen, la escuchan, después su colega dice, te escuché en la radio ADN, oye, mira, te leí en el Mercurio, y se va, como digo yo, a envalentonar. Otras mujeres también van a decir, si ya puedo, yo también puedo, y además también el efecto de demostración, yo creo, para las nuevas generaciones. Nunca nos tenemos que olvidar que nosotros, como parte del periodismo, también tenemos que educar, ¿cierto? Aportar en la sociedad con eso. Y yo creo que cuando mostramos mujeres expertas, influyentes, también le estamos diciendo a nuestras niñas y adolescentes, ese es el futuro de ustedes, estar ahí en los primeros planos. Le queremos agradecerte la gentileza de haber estado esta mañana en País ADN. Gracias a ustedes por este espacio. Y solo recordar que mañana es el seminario Comunicación con Igualdad de ONU Mujeres y la AMPE. Hay que ir a las 9:30, es gratuito, en el Teatro Camilo Enrique, en Amunátegui 31. Hay que puro ir a escuchar y deleitarse con estas conversaciones que hacen tanta falta, ¿no? Recordarles que va a estar Nidia Pazantés, que es la jefa de la oficina de ONU Mujeres Bolivia, y estará Carolina Muñoz, Paola Escobar comentando este tremendo seminario. Gracias, Elia. Gracias a ustedes. Nosotros nos estamos despidiendo, nos reencontramos mañana cuando sean las 9 de la mañana en País ADN, y por supuesto ya viene El Ciudadano. En la tarde, fútbol. Chile-Francia. Así es. A partir de las 5.